Iniciamos la tercera clase de trastornos genéticos para la sección F. Nos quedamos en el tema de glucogenosis. Hablamos, por ejemplo, de la enfermedad de Pompe, en la cual hay depósito de glucógeno en diferentes órganos y tejidos. Por ejemplo, acá tenemos en el corazón, donde se observa las fibras musculares estriadas de tipo cardíaco con un citoplasma claro, debido a la presencia de glucógeno que se disuelve durante el procesamiento histológico. Comparamos con fibras musculares estriadas de tipo cardíaco normales que tienen un citoplasma eosinófilo. Tenemos corte transversal en las dos fotografías. En esta otra foto tenemos también un caso de glucogenosis. Los hepatocitos tienen un citoplasma igualmente de aspecto claro. Las razones son las mismas, la acumulación de glucógeno en el citoplasma de los hepatocitos y la disolución de dicho glucógeno durante el procesamiento histológico. Pasamos al tema de alcaptonuria, también se llama ocronosis, son sinónimos. Existe una deficiencia de la enzima oxidasa del ácido homogentísico y tenemos una vía metabólica que ya la hemos visto antes. Recordamos esta vía metabólica en la cual se acumula ácido homogentísico en la alcaptonuria debido a la falta de la enzima que estoy mencionando, oxidasa del ácido homogentísico. El ácido homogentísico, al acumularse, se deposita en diferentes tejidos. Por ejemplo, es frecuente que se una al colágeno. Por lo tanto, este ácido se deposita en diferentes localizaciones del tejido conjuntivo, tendones y cartílago. Después de depositarse, el compuesto adquiere una coloración oscura. Por lo tanto, los tejidos donde se deposita la sustancia adquieren dicho color. En el caso del cartílago articular, no solamente hay un problema de que toma este cartílago un color negro, sino que el ácido homogentísico depositado da lugar a una degeneración acelerada del cartílago articular, lo que determina una artrosis prematura. Este ácido se excreta en la orina y cuando se deja al ambiente esta orina, se observa que toma un color negro, es decir, la orina se convierte en un líquido negro debido a la oxidación al ambiente de este ácido homogentísico excretado en exceso por la orina. Pasamos al tema de neurofibromatosis tipo 1. Nosotros ya hemos visto esta enfermedad en el capítulo de neoplasias. Recordamos que la herencia es autosómica dominante. Antiguamente se llamaba enfermedad de von Recklinghausen, pero un nombre más correcto es neurofibromatosis tipo 1. Pertenece al grupo de las facomatosis, es decir, trastornos hereditarios con manifestaciones en piel y sistema nervioso al mismo tiempo. Si no hay antecedentes familiares, se trata de mutaciones nuevas. La penetrancia es 100%, es decir, todos los que presentan la mutación en el gen correspondiente tienen la enfermedad. Ya sabemos que eso es penetrancia 100%. La expresividad es muy variable. Ya sabemos que expresividad variable significa un fenotipo variable según las diferentes personas que tienen la enfermedad. En algunos casos, la enfermedad solamente presenta manifestaciones leves. En otros casos, las manifestaciones son moderadas y también existen los casos en los que la enfermedad tiene una gravedad muy notoria.
Las alteraciones más frecuentes en la neurofibromatosis tipo 1. Tumores benignos del sistema nervioso periférico. Los tumores son fundamentalmente neurofibromas y schwannomas. Los neurofibromas tienen el riesgo de malignizarse. Estos tumores se ubican en la piel y órganos internos. Existe una forma patognomónica, que es el neurofibroma plexiforme, o sea, patognomónica de la neurofibromatosis tipo 1, porque cualquier persona puede tener uno que otro neurofibroma o uno que otro schwannoma, y eso no significa que tenga una neurofibromatosis tipo 1, porque esta es una enfermedad que tiene toda una serie de características. Y lo más frecuente es que sean varios los tumores benignos del sistema nervioso periférico. Otras alteraciones, manchas café con leche en la piel. Este es un criterio que debe tomarse en cuenta solo cuando existen 6 o más manchas café con leche en la piel y de un tamaño mayor a 1.5 centímetros. También existen los nódulos de Lisch, amartomas pigmentados del iris. Neurofibromas y manchas café con leche. Aquí vemos una serie de nodulitos. Cada nodulito es un tumor pequeñito del sistema nervioso periférico. Puede ser neurofibroma o schwannoma. Pero son tantos que es evidente que no procede la extirpación de todos. El paciente tiene que convivir con estos tumores. También faltaba mencionar estas manchas de un color café que se encuentran en la piel, pero se diferencian en comparación con el resto de la piel. Aquí tenemos también manchas café con leche en la axila. El tamaño es importante, se toman en cuenta cuando es mayor de 1.5 centímetros y debe haber por lo menos 6. Tipos de tumores. Tenemos neurofibroma, que es un tumor que se ubica en el espesor del nervio. Neurofibroma, en el espesor del nervio. El schwannoma es un tumor de la vaina del nervio periférico. Tiene un crecimiento hacia afuera del nervio. Y el neurofibroma plexiforme es un tumor raro que se caracteriza porque todo el trayecto del nervio se engruesa. Entonces, el tumor tiene una forma alargada y engrosada. Esta forma de crecimiento del tejido nervioso es patognomónica de la neurofibromatosis tipo 1. Los neurofibromas pueden malignizarse. Cuando se malignizan, el nombre es tumor maligno de la vaina del nervio periférico. No se utiliza el término neurofibrosarcoma. Antiguamente se usaba, en la actualidad no. En la actualidad ya no se utiliza neurofibrosarcoma, sino que se utiliza tumor maligno de la vaina del nervio periférico. Vemos acá un neurofibroma plexiforme y se ve la estructura deformante del tumor. Es un nervio sumamente engrosado, tiene ramificaciones y evidentemente es inoperable. No hay forma de extirparlo de una manera total. Por lo tanto, repito, el paciente tiene que convivir con sus tumores, con las deformaciones correspondientes. En lo que se refiere a los nódulos de Lisch, a nivel del iris, los podemos observar acá, son más o menos redondeados. Repito, corresponden a amartomas pigmentarios. Alteraciones menos frecuentes en la neurofibromatosis tipo 1. Tenemos alteraciones esqueléticas, defectos líticos del hueso, quistes intraóseos y subperiósticos, escoliosis, pseudoartrosis de la tibia. Conocemos el defecto genético en la neurofibromatosis tipo 1, mutación en un gen supresor tumoral, que se transmite por la línea germinal.
se hereda, por lo tanto, por medio del ovocito o por medio del espermatozoide. Sabemos, porque ya hemos estudiado esto en el capítulo de neoplasias, que todas las células del organismo tienen la mutación y se forman los tumores cuando una o más células adquiere la segunda mutación en el mismo gen. Esta es la hipótesis de los 2 golpes de Natson. El gen mutado en la neurofibromatosis tipo 1 es la neurofibromina, que regula la función de las proteínas RAS al activar su propiedad GTPase. La neurofibromina pertenece al grupo de proteínas GAP. Volvemos a recordar que proteína GAP significa que aumenta la actividad GTPasa del RAS. La inactivación del gen NF1 por mutación conlleva presencia de moléculas RAS permanentemente activadas, enviando todo el tiempo señales proliferativas hacia el núcleo. Alteraciones en la neurofibromatosis tipo 2. El cuadro clínico es diferente y mucho más atenuado. Consiste en la presencia de neurinomas del acústico. Neurinomas o schwannomas son sinónimos. Se trata del mismo tipo de tumor. El acústico ya sabemos que es el octavo par. Y se trata de tumores a dicho nivel bilaterales y también meningiomas múltiples. En este caso, la mutación del gen NF2 se transmite igualmente por la línea germinal. NF2 codifica la proteína merlina, que probablemente regule la inhibición del crecimiento celular por contacto y la proliferación de las células de Schwann. Pasamos al tema de herencia multifactorial. En este caso intervienen varios genes. Se trata de una herencia poligénica y también interviene el ambiente. Los rasgos de las personas que se heredan de manera multifactorial consisten en características continuas tales como la estatura, masa corporal, color de la piel, color de los ojos, inteligencia. Ejemplos de enfermedades que dependen de una herencia multifactorial. Malformaciones del sistema nervioso, tales como anencefalia, espina bífida, cardiopatías congénitas, labio leporino y paladar hendido, estenosis hipertrófica del píloro, arteriosclerosis, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, gota. Por ejemplo, en las 4 primeras enfermedades de esta diapositiva, nosotros conocemos perfectamente que la dieta influye bastante en la gravedad de las manifestaciones clínicas. Otros ejemplos de herencia multifactorial: predisposición a alergias, lo que se denomina atopia, osteoporosis, probablemente esquizofrenia. Pasamos al tema del cariotipo normal. Ustedes ya saben lo que es un cariotipo. Es la fotografía de cromosomas metafásicos ordenados según tamaño y forma. Lo normal es usar cromosomas en metafase, pero usar cromosomas en profase para la realización del cariotipo tiene sus ventajas. Los cromosomas en la profase son más largos y, por lo tanto, se pueden identificar un mayor número de bandas. El cariotipo es característico de cada especie. En lo que se refiere a bandeamiento cromosómico, tenemos que tener en cuenta que los cromosomas tienen estructuras con bandas coloreables. Un colorante usado con frecuencia para bandeamiento es Gemsa, lo que da lugar a bandas G, pero existen otros colorantes. Se pueden detectar alteraciones morfológicas en cromosomas, en lo que se refiere a tamaño, número y posición de bandas. Las bandas cromosómicas antiguamente se estudiaban de manera visual, recortando los cromosomas fotografiados y ordenándolos según sus características. Pero existen también existe también un aparataje que involucra microscopios, involucra software y hardware, de manera que se puede estudiar
las bandas cromosómicas de manera automática con microscopía fotométrica de exploración bajo comando de computadora. Todo el aparataje utilizado se denomina cariotipiador. Evidentemente, el cariotipiador son en realidad un conjunto de equipos. Tenemos la computadora, tenemos el software y tenemos un microscopio especial. Además, hay que cultivar de todas maneras las células para la obtención de mitosis y cromosomas. Tenemos acá un cariotipo normal de un varón. Acá tenemos un mandamiento G. Se pueden reconocer los cromosomas y se pueden reconocer las bandas. Esquema del cromosoma X para identificación de algunos genes que tienen ubicaciones conocidas. Tenemos que se parte del centrómero y tenemos la división en regiones del brazo corto, que es el brazo P, y el brazo largo, que es el brazo Q. También las regiones se numeran del centrómero hacia afuera. La región 1 del brazo corto, región 2 del brazo corto, y a partir del centrómero hacia afuera, región 1 del brazo largo y región 2 del brazo corto. Tenemos acá la identificación de bandas y también subbandas. Igualmente, la numeración de bandas y subbandas se hace del centrómero hacia afuera, en ambos brazos. Recordamos algunos genes que ya sabemos que se ubican en el cromosoma X. Por ejemplo, el que determina el albinismo ocular. Uno de los tipos de enfermedad granulomatosa crónica. Recordamos que en realidad solamente uno de los tipos tiene su gen en el cromosoma X. El tipo que tiene, mejor dicho, la enfermedad tiene una deficiencia en la enzima NADPH oxidasa. Esta enzima contiene varias subunidades. Solamente una de las subunidades tiene su gen en el cromosoma X. El resto de subunidades tienen sus respectivos genes en autosomas. Por lo tanto, solamente una forma de la enfermedad se ubica en este cromosoma. Distrofia muscular de Duchenne. En este caso, la proteína se llama distrofina. Evidentemente se ubica en el cromosoma X. Síndrome de Menkes, feminización testicular, recordando que en este caso la proteína alterada es el receptor de andrógenos. Inmunodeficiencia combinada grave ligada al sexo. Nosotros ya hemos estudiado esto. Hablamos de la deficiencia de una de las cadenas de receptores de citoquinas. Hablamos de la cadena gamma común de receptores de citoquinas, que tiene su gen ubicado en el cromosoma X. Los otros casos de inmunodeficiencia combinada severa se ubican, tienen sus genes alterados, ubicados en autosomas. A gamma, globulinemia ligada al sexo tipo Bruton. También se ubica en el cromosoma X, el defecto genético. Enfermedad de Fabry, síndrome de Lesch-Nyhan, hemofilia A y B, que son casos evidentes que ya conocemos. Síndrome del X frágil, que lo vamos a estudiar con un poco de detenimiento en esta clase. Síndrome de Hunter, una mucopolisacaridosis que se hereda de manera recesiva ligada al sexo. Y la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que ya hemos tratado. Hibridización in situ fluorescente. Las siglas en inglés son FISH. Se utilizan para realizar el FISH sondas de DNA marcadas con fluorocromos. Se detectan anomalías génicas o cromosómicas pequeñas. Se trabaja con cromosomas metafásicos o con núcleos en interfaz.
se desnaturaliza el DNA. Nosotros sabemos que la desnaturalización significa la separación de la doble cadena del DNA, es decir, la doble cadena se abre y se incuba el DNA ya consistente en cadenas únicas con sondas marcadas con fluorocromos. Habrá hibridación si el DNA contiene las secuencias complementarias a las de la sonda. Ya sabemos que en el caso de sondas genéticas se trata de secuencias de DNA o cadenas de DNA que son fabricadas en el laboratorio y la secuencia de nucleótidos es completamente conocida. La hibridización debe detectarse mediante el microscopio de fluorescencia. Permite la detección de microdeleciones, translocaciones complejas y alteraciones de telómeros. Tenemos acá un ejemplo de aplicación de FISH. Se utilizan dos sondas diferentes, pero las dos sondas tienen una fluorescencia amarilla. Una de las sondas hibridiza con los telómeros y la otra hibridiza con el opus D22S75 que se encuentra en la parte media del cromosoma. Los telómeros de los dos cromosomas 22 se tiñen. Entonces tenemos acá dos cromosomas con telómeros teñidos. Acá tenemos un telómero con fluorescencia amarilla y otro telómero con fluorescencia amarilla. Quiere decir que hay dos cromosomas 22. Pero hay además una segunda marca de fluorescencia que debe mostrar este cromosoma. Y en este caso la tenemos acá. Tenemos acá la segunda marca de fluorescencia. Pero en este otro cromosoma vemos que falta la segunda marca de fluorescencia. Solo hay una. ¿Qué significa? Que en la zona donde debiera haber hibridado esta segunda sonda, que ya la hemos nombrado, hay una deleción. ¿Por qué no se tiene la segunda marca de fluorescencia en este cromosoma 22? Porque ha habido una deleción en la zona marcada por la sonda genética correspondiente. Repito, esta es una forma de diagnosticar una deleción mediante FISH. Se han utilizado, evidentemente, cromosomas en metafase, pero también se puede trabajar con se puede trabajar con núcleos en interfase. Acá se ve el pintado cromosómico con una serie de sondas de DNA específicas del cromosoma 22. Y vemos tres marcas de fluorescencia amarilla. Y sabemos que la marcación se realiza a nivel del cromosoma 22. Por lo tanto, se tratará de una trisomía 22, debido a las tres marcas de fluorescencia. Acá vemos la marcación de núcleos en metafase. Pero acá vemos la marcación de un núcleo en interfase. Otro ejemplo de FISH. Se utiliza un núcleo en la interfase. Se utiliza una sonda con un fluorocromo verde que hibridiza con el cromosoma 13. Y se utiliza otra sonda con fluorocromo rojo que hibridiza con el cromosoma 21. Entonces, ¿qué observamos? Dos marcas verdes. Las marcas verdes corresponden al cromosoma 13. Por lo tanto, hay dos cromosomas 13. Las marcas rojas corresponden al cromosoma 21. Hay tres marcas rojas, por lo tanto, se trata de una trisomía 21. Cariotipo espectral. Consiste en el análisis de todos los cromosomas de un organismo de manera simultánea, usando sondas específicas para cada cromosoma, marcadas con combinaciones de fluoróforos. Se trata de una técnica útil
para identificar cambios en la morfología de los cromosomas. Las combinaciones de fluoróforos permiten generar muchos colores diferentes y la discriminación por el color se consigue por medio del análisis espectral de las señales fluorescentes. Vemos acá un cariotipo espectral, los cromosomas ordenados, y se ven pues las combinaciones de colores que pueden marcar los cromosomas. Esto facilita la detección de alteraciones, tales como deleciones, transmutaciones, inserciones, etc. Las alteraciones citogenéticas se diagnostican con el cariotipo. Sabemos que la monosomía de autosomas rara vez es compatible con la vida. Por ejemplo, monosomía del cromosoma 21, incompatible con la vida. Trisomía de cromosoma 21. Estas personas pueden llegar hasta la edad adulta. La mayoría de trisomías, sin embargo, permiten el nacimiento, trisomías de autosomas permiten el nacimiento, pero dan lugar a una muerte temprana, salvo la trisomía 21. Niños muy pequeños fallecen por las anomalías congénitas asociadas a estas trisomías de autosomas. Las monosomías o trisomías de cromosomas sexuales son compatibles con la vida, pero con alteraciones fenotípicas. Los errores en mitotipos muy tempranos en el desarrollo embrionario dan lugar a mosaicos, es decir, personas con dos o más poblaciones celulares. Ejemplo, mosaico Turner, dos líneas celulares, una 45X0 y la otra puede ser 47XXX. En el caso del mosaico Down, podemos tener una línea celular normal, 46XY, y otra línea celular con trisomía 21, 47XY más 21. Vemos acá esquemas sobre alteraciones cromosómicas. Conocemos sobre las translocaciones. Ya hemos visto esto antes, más ustedes ya conocen este tema en relación a su curso de biología celular. Para una translocación tiene que haber una fragmentación de dos cromosomas diferentes y después el intercambio de material. En estos casos hablamos de una translocación balanceada. No se pierde material genético. Un extremo del telómero pasa al otro cromosoma y viceversa. Repito, translocación balanceada o recíproca, no se pierde nada de material genético. Sin embargo, tenemos otro tipo de translocación, que es la translocación robertsoniana, que se llama también fusión céntrica. En este caso, lo que observamos es la intervención de dos cromosomas acrocéntricos. La translocación robertsoniana tiene que producirse necesariamente entre dos cromosomas acrocéntricos. Los cromosomas acrocéntricos son aquellos que tienen un brazo corto, extremadamente corto. Básicamente son 13, 14, 15, 21 y 22. Esos son los cromosomas acrocéntricos. En uno de estos cromosomas acrocéntricos se produce la fragmentación más allá del centrómero. En otros casos, en el otro cromosoma acrocéntrico se produce la fragmentación antes del centrómero. Y por lo tanto pasa un fragmento más o menos grande del brazo largo a otro cromosoma, ¿no? Quedando un cromosoma de prácticamente dos brazos largos. Un solo cromosoma, pero el resultado es equivalente a tener dos brazos largos. Y queda un cromosoma muy pequeñito de los otros fragmentos, ¿no? Pero este cromosoma bastante pequeñito se pierde durante la parte final de la mitosis.
Otras alteraciones, isocromosomas. Muy frecuente este tipo de alteración afecta al cromosoma X, isocromosoma del brazo corto. Tenemos el centrómero y el cromosoma X tiene 2 brazos cortos, cuando lo normal es un brazo corto y un brazo largo. Otra alteración similar, isocromosoma del brazo largo del cromosoma X, que es un equivalente, un cromosoma X con 2 brazos largos. Por lo tanto, tiene un exceso de información de los genes del brazo largo y le falta la información que se ubica en los brazos cortos. Ya sabemos lo que es una deleción. Necesita la fragmentación del DNA a 2 niveles y se pierde un segmento del cromosoma. Inversiones. En el caso de inversiones se necesita también una fragmentación de algún brazo a 2 niveles. Y prácticamente el segmento de DNA se da la vuelta. Eso se llama una inversión. En este caso tenemos una inversión paracéntrica. La fragmentación del cromosoma sucede más allá del centrómero. Inversión paracéntrica, pero tenemos también la inversión pericéntrica. En este caso, la ruptura del cromosoma también se realiza a 2 niveles, pero una de las zonas de ruptura está más allá del centrómero y en la otra zona de ruptura está antes del centrómero. Igualmente, como es una inversión, este segmento de DNA se da la vuelta y tenemos una inversión pericéntrica. No se pierde material genético, evidentemente, pero se altera la expresión porque la inversión da lugar a que los genes queden cerca de otros que pueden tener una influencia diversa en su expresión genética. Cromosomas en anillos. Es frecuente también que el cromosoma X dé lugar a lo que se denomina cromosoma X en anillo. Se produce una pérdida de los telómeros. Debido a la pérdida de los telómeros, el resto de los extremos de cromosomas, o sea, lo que queda de los extremos de los 2 cromosomas, se convierte en una estructura muy inestable que tiende a fusionarse. Se fusionan los 2 telómeros, lo cual da lugar a un cromosoma en anillo. Evidentemente, la pérdida de los telómeros puede ser consecuencia de mitosis repetidas. El hecho es que los telómeros demasiado cortos hacen que los extremos de los cromosomas sean muy inestables, lo que favorece a la formación de este tipo de cromosomas en anillo. Tenemos acá la trisomía 21, un cariotipo con un bandeamiento G. También se reconoce el ordenamiento cromosómico. Se trata de un varón y hay 3 cromosomas 21. Se reconocen las bandas y subbandas. Características de trisomías de autosomas frecuentes. La más frecuente es evidentemente la trisomía 21. En cuanto a las características más conocidas, retraso mental, tenemos también las características conocidas de la hendidura palpebral. Tal es el caso del pliegue epicántrico. Pero también tenemos un aspecto aplanado de la facies. Cardiopatías congénitas, estenosis intestinales, riesgo de leucemia, fundamentalmente leucemia linfoblástica aguda y leucemia mieloide aguda. Observamos también riesgo de hernia umbilical. La hernia umbilical es una consecuencia de la hipotonía de los músculos del abdomen.
Los otros músculos del cuerpo también son hipotónicos. El pliegue simiano, que ya sabemos en qué consiste, y una separación entre el primer dedo del pie y los demás dedos. La trisomía 18 o síndrome de Edwards es mucho más raro. Características más saltantes, retardo mental, occipucio prominente, mandíbula pequeña, lo que se llama micronaxia, orejas de implantación baja, de cuello corto, sobreposición de dedos, cardiopatía congénita, malformaciones renales. Tenemos pies con una curvatura especial que se denomina pies en mecedora, dificultades en el movimiento de la articulación de la cadera. Trisomía 13, síndrome de Patot, mucho más raro que los anteriores. Características más saltantes, el retardo mental, microcefalia, microftalmia, polidactilia, muchos dedos, más de 5, paladar hendido y labio leporino, cardiopatía congénita, alteraciones del aparato urinario, pies en mecedora, igualmente. En el caso del síndrome de Down, 95% causados por no disminución meiótica a nivel del cromosoma 21 en el hombre. Este 95% de casos se asocian a edades avanzadas de la madre. Pero tenemos un 4% de casos en los cuales el síndrome de Down se debe a una translocación robertsoniana del brazo largo del cromosoma 21 a otro cromosoma acrocéntrico. Ya sabemos que los cromosomas acrocéntricos son 13, 14, 15, 21 y 22. Ya hemos visto un esquema de este tipo de translocación. Hay que tener en cuenta que las personas portadoras de una translocación robertsoniana pueden tener hijos con síndrome de Down siendo jóvenes, porque la causa no es la no disyunción meiótica del cromosoma 21. El 1% de casos de síndrome de Down son mosaicos, es decir, tienen una línea celular normal y otra línea con trisomía 21. Igualmente la causa es la misma, no disyunción del cromosoma 21 en una célula, pero en etapas muy precoces de la embriogénesis. En este caso, no hay relación con la edad materna. Es un acontecimiento fortuito. El cuadro clínico de mosaicos Down depende del porcentaje de células normales del total. Se están estudiando las bases moleculares que expliquen el fenotipo de este síndrome. Sabemos que hay 3 dosis de todos los genes del cromosoma 21. No se sabe qué genes, al estar en triple dosis, determinan las características fenotípicas de este tipo de pacientes. Pasamos al síndrome de lesión 22q11. Se trata de una de lesión frecuente. Sucede gran variabilidad en el fenotipo. Se producen varios síndromes dependiendo del tamaño de la lesión. La ubicación es la misma. Es decir, el defecto genético es el mismo. Cambia el tamaño de la lesión. Y el tamaño de la lesión origina el cuadro clínico, o mejor dicho, el cuadro clínico depende del tamaño de la lesión. Por eso están descritos varios síndromes, como si fueran diferentes enfermedades. En realidad no son diferentes enfermedades. Se trata de un proceso similar, una de lesión en esta zona. Brazo largo, región 11 del cromosoma 22. En todos estos casos, la lesión
tiene la misma ubicación cromosómica. El tamaño es diferente. Y el cuadro clínico también puede ser diferente dependiendo del tamaño de la lesión. Síndromes descritos con esta alteración genética: síndrome de George, síndrome melocardiofacial, síndrome de Robin, síndrome de Church. Vemos acá un FISH en metafase e interfase. Acá tenemos un FISH en metafase y acá un FISH en un núcleo en interfase. Se utiliza una sonda marcada con clorocromo rojo que hibridiza con la zona 22U11, que es la zona que debe estar delesionada en el síndrome de George. Y hay otra sonda control externa. Entonces, sonda control del cromosoma 22. Entonces, tenemos en esta fotografía en interfase, en metafase, dos marcas verdes. Por lo tanto, hay dos cromosomas 22. ¿Cuántas marcas rojas? Una sola marca roja. La tenemos acá. A dicho nivel no tenemos la marca roja. Quiere decir que el cromosoma 22 que origina esta marca verde tiene una delesión en la zona que hibridiza con la sonda genética que se está probando y que está marcada con el clorocromo rojo. Acá vemos lo mismo en el caso del núcleo en interfase. Dos marcas verdes, dos cromosomas 22. Y tenemos una marca roja. Quiere decir que ha hibridizado con alguna zona de este cromosoma 22. Por lo tanto, no está la delesión en este cromosoma, pero en este otro cromosoma no encontramos la marca de fluorescencia roja. Por lo tanto, en este cromosoma 22 habrá la delesión que se está investigando. Las características del síndrome de George ya las conocemos: hipoplasia tímica, hipoplasia de paratiroides, hipocalcemia, malformaciones cardíacas del tracto de salida y anomalías faciales. El síndrome velocardiofacial tiene la misma ubicación cromosómica, ya sabemos lo que varía. Parecido, también tiene malformaciones cardíacas que afectan el tracto de salida, alteraciones en la fase, pero además anormalidades del paladar, voz nasal, hipotonía, retardo en el desarrollo y dificultades de aprendizaje. En el caso del síndrome de Robin, la ubicación cromosómica de la lesión es la misma. Cuadro clínico diferente: mandíbula pequeña, paladar hendido en forma de U, glosoptosis. Glosoptosis significa una tendencia de la lengua de dirigirse hacia la parte posterior de la faringe, perdón. Síndrome de Church, este es un epónimo. No, perdón, este es un acrónimo. Un acrónimo significa que cada letra representa una característica del síndrome. Por ejemplo, C de coloboma. ¿No? El coloboma es una discontinuidad en el iris. Coloboma, discontinuidad en el iris. H viene de heart. En inglés es corazón. Por lo tanto, hay defectos cardíacos. A viene de atresia coanal. R de retardo psicomotor. G viene de hipoplasia genital y E viene de la palabra ear, que significa oído en inglés. Entonces, la característica del cuadro clínico será sordera. En lo que se refiere a la hipótesis de Mary Lyon, nosotros recordamos el tema de la ionización de los cromosomas X, ¿no? Ya lo hemos visto. Uno de los cromosomas X se inactiva. La cromatina se compacta en dicho cromosoma y no se transcribe.
La inactivación de cualquier X sucede en los blastocistos al azar. Algunos genes del cromosoma compactado escapan a la inactivación y se transcriben. Sin embargo, para la ovogénesis normal, es necesario que los dos cromosomas X estén activos. O sea, si uno estaba inactivado, entonces tiene que escapar de la inactivación para que suceda una ovogénesis normal. Por eso, los pacientes con síndrome de Turner tienen disgenesia gonadal, tienen atrofia de las gonadas, nacen con las gonadas atróficas. Nosotros podríamos pensar que como las pacientes con síndrome de Turner tienen un solo cromosoma X, ese cromosoma se expresa en todas las células. Lo que sí sucede, ¿no? Eso es una cosa que sí sucede. El cromosoma X está activo en todas las células, porque es el único que hay. Sin embargo, el paciente con síndrome de Turner no está exento de alteraciones fenotípicas. Tiene atrofia de las gonadas porque no tiene los dos cromosomas X activos durante la ovogénesis, por causa evidente. En el cromosoma Y tenemos genes implicados en la espermatogénesis y el desarrollo testicular. Ejemplo, gen RI, que codifica un factor de transcripción que activa la síntesis de RNAs mensajeros de proteínas importantes en la diferenciación testicular. Causas del síndrome de Turner. Anomalías genéticas más frecuentes del síndrome de Turner. Evidentemente, lo más frecuente va a ser monosomía del cromosoma X, pero tenemos otras posibilidades. De lesión del brazo corto y formación del isocromosoma del brazo largo. De lesión de porciones del brazo corto o largo, con formación de cromosoma X en anillo. También tenemos lesiones del brazo corto o del brazo largo. En todos estos casos puede haber un fenotipo de síndrome de Turner. Recordamos las características del fenotipo: estatura corta, implantación baja del cabello, cuello alado, eso significa piel redundante en el cuello, anomalía congénita tipo, del corazón tipo coartación de aorta, tórax ancho y los pezones separados, ampliamente separados. Cúbito valvo, infertilidad y amenorrea debido a la atrofia de los ovarios. Las pacientes nacen con ovarios atróficos. Repito, si tiene ovarios atróficos va a tener evidentemente infertilidad y amenorrea. Nevus pigmentados y linfedema de miembros inferiores. Tenemos acá algunos genes que se especula que explican, en su alteración explica, o mejor dicho, la falta de un segundo cromosoma X. Significa una sola dosis de determinados genes que son candidatos a explicar el fenotipo de las pacientes con síndrome de Turner. Tenemos, por ejemplo, el gen SHOX y otro tipo de genes, algunos de los cuales son factores de transcripción. Pasamos al tema de hermafroditismo y pseudohermafroditismo. Un hermafrodita verdadero tiene al mismo tiempo tejido ovárico y testicular. Hay dos posibilidades. En un lado se encuentra testículo y en la otra ubicación de la gonada se encuentra ovario.
O también tenemos que en las dos gonadas están mezclados los tejidos testiculares y los tejidos ováricos, lo que se denomina ovotest. Hermafrodita verdadero con genotipo 46XX tiene probablemente genes que dirigen la diferenciación testicular en algún cromosoma X obtenidos por translocación. Ejemplo, el gen RI. Pseudohermafrodita femenino. El sexo genético es 46XX, o sea, genéticamente es una mujer, pero los genitales externos son ambiguos o virilizados. La causa, una síntesis exagerada de andrógenos. Y desde la vida embrionaria, el producto de la concepción se haya sometido a altos niveles de andrógenos. Causa más frecuente, deficiencias genéticas de enzimas que participan en las vías metabólicas que dan lugar al cortisol. Hay una desviación de las vías metabólicas hacia la formación de andrógenos. Ejemplo, hiperplasia suprarrenal congénita. Para el caso de pseudohermafrodita masculino, el sexo genético es de un varón, pero los genitales externos son ambiguos o femeninos. Las causas, defectos en la síntesis de andrógenos o en respuestas de tejidos a andrógenos, ejemplo, feminización testicular. Mutaciones del gen de receptor de andrógenos que se ubica en el cromosoma X. No hay ningún tipo de respuesta de los tejidos corporales a la presencia de hormonas masculinas. Por lo tanto, es como si el paciente, siendo varón, no tuviera hormonas masculinas. Por lo tanto, el fenotipo es femenino. Mutaciones con repetición de tripletes de nucleótidos. Es el caso del síndrome del cromosoma X frágil. Es la segunda causa genética de retraso mental. La primera causa genética de retraso mental es el síndrome de Down. Al ubicarse en el cromosoma X, la afección la transmiten las mujeres y la sufren los hombres, pero existen algunas particularidades. El gen que se afecta tiene como siglas FMR1. Las siglas significan retardo mental familiar. Se puede detectar la anomalía por citogenética. Hay una discontinuidad debido a una constricción en el extremo del brazo largo del cromosoma X. Esta discontinuidad se puede evidenciar cultivando las células en un medio deficitario de folato y realizando posteriormente el cariotipo. Entonces, es como si el cromosoma X tuviera una fragmentación en el extremo de su brazo largo, pero en realidad es una constricción a dicho nivel. Cuadro clínico, retraso mental, cara larga, mandíbula grande, orejas invertidas, grandes, macroorquidia. Macroorquidia significa testículos grandes. Otras características menos frecuentes, paladar arqueado, prolapso de la válvula mitral y articulaciones hiperextensivas. El triplete repetido es el CGG, citosina, guanina, guanina, que se ubica en una región no codificadora del gen. O sea, el gen en realidad no está mutado. La mutación por repetición de tripletes está en una región no codificadora. Muchos varones portadores de la mutación
son clínica y citogenéticamente normales. Esto se debe a que el número de repeticiones de este triplete es bajo, entre 55 y 200. Pero siendo bajo ya es anormal. Lo normal es entre 10 y 55 repeticiones, con un promedio de 29. Entonces, entre 55 y 200 ya se tiene la mutación. Pero en estos casos, como la persona es clínica y citogenéticamente normal, en realidad a este número de repeticiones del triplete mencionado se le denomina premutación. Repetimos el concepto de premutación. Número bajo de repeticiones, entre 55 y 200. No al cuadro clínico, pero la anormalidad está presente. Sin embargo, un número mucho mayor, más de 200, pudiendo llegar a 4000 o incluso más, ya es la definición de mutación completa. Y estas personas van a presentar el cuadro clínico mencionado, siendo lo más llamativo el retraso mental. A diferencia de lo que ocurre con enfermedades con herencia ligada al sexo, el 50% de mujeres portadoras tienen el cuadro clínico. En estos casos, las mujeres son heterocigotas para la mutación, ya que tienen dos cromosomas X. Solamente un cromosoma X tiene la mutación. Y esto pues no sucede con los varones, ¿no? Que son hemicigotis para el cromosoma X. Si la mayoría de células del organismo de la mujer tienen el cromosoma X portador de la mutación inactivado, convertido en cromatina sexual, no habrá cuadro clínico. Hablamos de una ionización favorable. Pero la inactivación del cromosoma X, que no sucede al azar, ya tenemos conocimiento en relación a la inactivación del cromosoma X. Vamos a hablar ahora del concepto de anticipación. El concepto de anticipación se relaciona con este tipo de enfermedades por repetición de tripletes. El número de repeticiones aumenta de generación en generación. Los varones portadores transmiten la mutación a las hijas con poco aumento en el número de repeticiones. Las mujeres, en cambio, transmiten la mutación a los hijos con gran aumento en el número de repeticiones, ocurrido durante la ovogénesis. Los nietos de un varón afectado tienen el cuadro clínico más grave que el abuelo. Por ejemplo, un varón afectado, o sea, un varón que tiene ya la mutación completa. El grado de retraso mental de los nietos va a ser superior al grado de retraso mental del abuelo afectado, teniendo en cuenta que el abuelo y los nietos tienen la mutación completa. Ahora, en el caso de que el abuelo sea típicamente normal, es decir, que tenga la premutación, vamos a observar que los nietos, varones y mujeres, son ya portadores de la mutación completa, pero solamente los nietos que proceden de las hijas mujeres, porque durante la ovogénesis es que se produce el fenómeno de anticipación, un aumento exagerado en el número de repeticiones. Repito, durante la ovogénesis y no durante la espermatogénesis.
Vamos a ver este árbol genealógico. Partimos de una mujer normal, los dos cromosomas X son normales, y un varón portador. El portador es normal, no tiene retraso mental, tiene una premutación. Entonces, ¿qué pasa con los hijos? Todas las hijas son portadoras de la premutación. Durante la espermatogénesis, el número de repeticiones a nivel de la premutación no cambia de manera significativa. Y todos los hijos son normales. ¿Qué pasa con la portadora de la premutación? Se casa con un varón normal, pero durante la ovogénesis aumenta bastante el número de repeticiones. Entonces, una premutación pasa a convertirse en una mutación completa, solamente en el caso de las mujeres, porque este aumento exagerado en el número de repeticiones sucede durante la ovogénesis. Por lo tanto, los varones que heredan ya la mutación completa van a presentar retraso mental. Sin embargo, el 50% de varones son completamente normales y el otro 50% tienen la mutación completa con retraso mental. El 50% de mujeres van a ser completamente normales y el otro 50% van a ser portadoras, pero portadoras ya de la mutación completa. En este caso vemos que se trata de una mujer que tiene la mutación completa, pero es heterocigota. Entonces, ¿de qué dependerá la presencia de cuadro clínico? La presencia de cuadro clínico depende básicamente de la ionización, de que la ionización sea favorable o desfavorable. Lo usual es que el 50% de las mujeres que portan la mutación completa estén afectadas, pero la afectación es generalmente leve. Es obvio que la afectación va a ser leve, no solamente por la ionización, sino también por el hecho de que son heterocigotas. En el caso de la mutación completa, el gen FMR no se transcribe. Hay un silenciamiento por metilación. La proteína FMR se encuentra ausente. Algunas personas tienen cuadro clínico de X frágil, pero no presentan la mutación por repetición de tripletes. La causa es diferente. En estos casos hay la deleción del gen, o sea, el gen se encuentra ausente. O se trata de mutaciones en la zona codificadora que dan lugar a la producción de una proteína FMR no funcional. Una proteína FMR no funcional es una proteína que equivale a la falta del gen o equivale a que el gen esté silenciado. El efecto es el mismo. Vamos a ver algo sobre la función normal del gen o de la proteína FMR1. La proteína, como cualquier proteína, se sintetiza en el citoplasma de las neuronas a partir del RNA mensajero correspondiente. Después de sintetizarse en el citoplasma pasa al núcleo y en el núcleo se une a determinados RNAs mensajeros. Estos RNAs mensajeros particulares, gracias a la unión de la proteína FMR1,
experimentan un tráfico hacia los extremos de las dendritas y hacia los extremos del axón. Esta es una de las funciones normales de la proteína FMR1. Además, a nivel de las dendritas y del axón se produce la traducción normal de estos RNAs mensajeros. Sin embargo, hay una función adicional. Tenemos que en las dendritas la proteína FMR1 suprime la traducción de algunos RNAs mensajeros en respuesta a receptores metabotrópicos del glutamato. Por lo tanto, cuando falta esta proteína, hay un desbalance a nivel de la síntesis proteica, básicamente en las dendritas. Y esto da lugar a una disfunción neuronal. Las proteínas que son traducidas a partir de estos RNA mensajeros son proteínas que regulan la función sináptica. Tenemos que los portadores de la premutación no tienen retraso mental, como ya lo he mencionado, pero tienen otras alteraciones. Por ejemplo, en el 50% de varones que tienen la premutación, a partir de la sexta década desarrollan un síndrome de temblor ataxia, con temblores intencionales, ataxia cerebelosa, y el cuadro clínico puede ser similar al de la enfermedad de Parkinson. Las mujeres portadoras de la premutación pueden tener una menopausia prematura con una falla ovárica primaria, por ejemplo, una menopausia alrededor de los 40 años, lo cual es una edad temprana para la menopausia. En estos casos, el gen no se silencia, sino que se transcribe, pero estos RNAs mensajeros transcritos han ganado una función tóxica que explica las alteraciones mencionadas. En el caso del síndrome de X frágil, la repetición de tripletes se ubica a nivel de una región no codificadora. En la enfermedad de Huntington y en otras enfermedades, la repetición de tripletes se ubica en las regiones codificadoras del gen. En todos los casos de herencia por repetición de tripletes de regiones codificadoras, el triplete que se expande es siempre el CAG, citofenadenina guanina, que codifica al aminoácido ácido glutámico, o también llamado glutamato. En el caso de la enfermedad de Huntington, la proteína alterada es la huntingtina. El número normal de repeticiones CAG en la región codificadora de huntingtina es de 6 a 35. Entonces, cuando se aumenta, tenemos la presencia de enfermedad. Vamos a ver acá lo que pasa en la enfermedad de Huntington. Tenemos en una zona codificadora un número normal de tripletes de ácido glutámico, que está entre 6 y 35. Pero las personas con la enfermedad tienen un número mucho mayor, 39 hasta 250. Quiere decir que la proteína responsable de la enfermedad, que es la huntingtina, es mucho más larga que lo normal porque tiene un número mucho mayor de repeticiones del aminoácido glutamato en su secuencia.
En el caso de la enfermedad de Huntington, también sucede la anticipación. Pero, a diferencia del síndrome del X frágil, es durante la espermatogénesis que aumenta bastante el número de repeticiones del nucleótido CAG. A la anticipación también se llama la paradoja de Sher. Entonces, ¿qué pasa en X frágil? La anticipación sucede durante la ovogénesis. En la enfermedad de Huntington, la anticipación sucede durante la espermatogénesis. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los nietos de un paciente con distrofia miotónica? En estos casos, también la anticipación sucede durante la espermatogénesis. Entonces, bueno, tanto los hijos como los nietos de los pacientes con distrofia miotónica tienen un cuadro clínico más grave que el padre y que el abuelo. Repito, esta es consecuencia del fenómeno de anticipación. Tenemos 3 ejemplos de enfermedades por repetición de tripletes en los que la expansión se ubica en regiones no codificadoras. Síndrome de X frágil, ya sabemos que la proteína se llama FMR1. Ataxia de Friedrich, la proteína con aumento en la repetición de un determinado triplete es la frataxina. Y en la distrofia miotónica, la proteína afectada es la proteína quinasa de la distrofia miotónica, cuyas siglas son DMPQ. Otras enfermedades, además de la enfermedad de Huntington, en las cuales la expansión afecta regiones codificadoras. Enfermedad de Kennedy o atrofia muscular espinobulbar. Se altera por repetición de tripletes el gen del receptor de andrógenos. Tenemos también la atrofia dentato rubro pálido luciana. La proteína alterada es la atrofina 1, que tiene un exceso en la repetición del triplete CAG que codifica el ácido glutámico, pero repito, en región codificadora. Otros ejemplos: ataxia espinocerebelar tipo 1, la proteína se llama ataxina 1. Ataxia cerebelar tipo 2, proteína alterada, ataxina 2, tenemos también ataxina 3, ataxina 7 y otras proteínas también. Ya hemos dicho que el codón CAG codifica a la glutamina o al ácido glutámico. Cuando se haya expandido en regiones codificantes, la proteína tiene un exceso de glutaminas y se le dice proteína poliglutaminada. Estas proteínas poliglutaminadas se comportan como proteínas tóxicas para las neuronas. Esto implica una ganancia de función. ¿Ya? La proteína poliglutaminada gana la función tóxica. Por eso determina una serie de síndromes neurodegenerativos. Tenemos acá un ejemplo de mutación por repetición de tripletes en una zona no codificadora. Tal es el caso del síndrome del X frágil. Sabemos lo que pasa en la mutación completa y también en la premutación. En el caso de la ataxia de Friedrich, tenemos que la mutación involucra la repetición del triplete GAA en una región que tampoco es codificadora a nivel de un intrón. Pero en la enfermedad de Huntington, la repetición se ubica esta vez sí en una zona codificadora, ¿no? En estos casos, la proteína es poliglutaminada. Pasamos a la herencia del DNA mitocondrial alterado.
El DNA mitocondrial contiene 37 genes agrupados en una molécula circular similar al DNA bacteriano. Este tipo de enfermedades por alteraciones del DNA mitocondrial se heredan fundamentalmente por el lado materno, debido a que el ovocito tiene gran cantidad de citoplasma. Los espermatozoides tienen, por lo tanto, muy pocas mitocondrias. Entonces, en el huevo o cigote, todas las mitocondrias proceden fundamentalmente del ovocito. Y las mitocondrias que proceden del espermatozoide son muy escasas. Por eso decimos que las alteraciones de los genes mitocondriales se heredan por el lado materno. Tenemos este ejemplo de árbol genealógico. Partimos de dos hermanos, un varón y una mujer, que tienen una enfermedad por alteración del DNA mitocondrial. Entonces vemos que todos los hijos, varones y mujeres de la paciente mujer, están afectados de la enfermedad, porque en todos estos casos, las mitocondrias de estas personas proceden básicamente de la madre. Ya hemos dicho por qué. Porque el espermatozoide tiene muy pocas mitocondrias. En cambio, el ovocito, al tener grandes cantidades de citoplasma, transfiere todas sus mitocondrias al huevo o cigote. Vemos que ninguno de los hijos del paciente varón están afectados si la madre es normal, porque todas las mitocondrias serán normales, ya que le vienen de la madre. Las mutaciones en los genes mitocondriales alteran la función de órganos dependientes de la fosforilación oxidativa. Básicamente a nivel del sistema nervioso central, músculo estriado, hígado y riñones. Ejemplo, síndrome de Kearns-Sayre. Hay una deleción de 5.000 bases en el DNA mitocondrial. El cuadro clínico se inicia antes de los 20 años. Se trata de una enfermedad sistémica. Los ojos se afectan de una manera característica. Hay oftalmoplegia, degeneración de la retina, disfagia, debilidad muscular proximal, sordera, ataxia cerebelar y trastornos en la conducción cardíaca. Neuropatía óptica hereditaria de Leber. En esta enfermedad igualmente hay mutaciones en el DNA mitocondrial. Se produce una pérdida progresiva de la visión central que puede progresar a ceguera. La afectación visual aparece entre los 15 y 35 años. Heteroplasmía y herencia mitocondrial. Existen varios tipos de DNA mitocondrial en la célula. Generalmente son dos, uno normal y otro anormal. Es decir, algunas mitocondrias tienen las alteraciones genéticas causantes de enfermedades y otras no. El porcentaje de mitocondrias que tienen las alteraciones genéticas causantes de enfermedades, por ejemplo, va a ser variable. Para que una célula en particular presente una alteración en su función, debe sobrepasar un umbral con respecto a la cantidad de DNA mitocondrial anormal. Es decir, una célula en la cual el 90% de sus mitocondrias tengan un DNA normal y un 10% de sus mitocondrias tengan un DNA con mutaciones, no va a tener alteraciones en su función, porque el porcentaje de mitocondrias en su citoplasma con DNA portador de mutaciones es muy bajo. No llega a sobrepasar el umbral.
Por lo tanto, la funcionalidad de la célula no se altera. La presencia en una misma célula de mitocondrias con DNA normal y mitocondrias con DNA con mutaciones se denomina heteroplasma. En el caso de las enfermedades que dependen de mutaciones del DNA mitocondrial, la gravedad del cuadro clínico es variable, porque durante la mitosis las mitocondrias pasan a cada una de las células hijas con una distribución al azar. Pasamos al tema de impronta genómica. La impronta está involucrada en el control de una pequeña proporción de genes. La expresión de un determinado alelo depende únicamente de si procede del padre o de la madre. Ejemplo, existen dos alelos del gen que codifica el factor de crecimiento insulínico tipo 2. Uno se hereda del padre y otro de la madre. Solo se expresa el alelo del padre. Si este fuera anormal, se produce la enfermedad. No se tiene la contraparte normal de la madre, porque el alelo de la madre nunca se expresa, siempre está silenciado. La impronta silencia solo uno de los alelos, el materno o el paterno, siempre el mismo. El alelo silenciado no se puede transcribir por estar metilado o por haber sufrido modificaciones postproduccionales en las histonas relacionadas, tales como la desacetilación. Recordamos que la desacetilación de histonas da lugar al silenciamiento genético. La impronta genómica sucede en el óvulo o espermatozoide antes de la fertilización y se transmite en forma estable a todas las células somáticas a través de la mitosis. Vamos a ver lo que sucede en el caso de los síndromes de Prader-Willi y de Angel. La alteración se localiza en el cromosoma 15. Entonces vamos a ver un esquema para comprender un poquito mejor la enfermedad. Todas las personas tenemos un cromosoma 15 que lo heredamos de la madre y el otro cromosoma 15 procede del padre. Hay una zona dentro del cromosoma 15 cuya expresión depende del cromosoma. Por ejemplo, el cromosoma 15 que viene de la madre. Hay un grupo de genes que nunca se expresan. Son genes que están relacionados con el síndrome de Prader-Willi. Entonces, estos genes siempre están silenciados en el cromosoma 15 que viene de la madre. En cambio, en el cromosoma 15 que viene del padre, estos genes siempre se expresan. Sucede lo contrario con el gen V3A. Este gen V3A siempre se expresa en el cromosoma 15 de la madre. Ahí se ubica y siempre se expresa, pero del cromosoma 15 de la madre. Pero este mismo gen, V3A, nunca se expresa en el cromosoma 15 del padre. En el cromosoma 15 del padre siempre está silenciado. Vamos a ver ahora las alteraciones que explican los cuadros clínicos correspondientes. Y los genes que se transcriben del alelo paterno están delecionados o con cualquier otra alteración ocurrirá el síndrome de Prader-Willi. Si los que se transcriben del alelo materno están delecionados o con cualquier otra alteración ocurre el síndrome de Angelman.
Características de Prader-Willi: hipotonía, hiperfagia, hay un exceso de apetito, por lo tanto obesidad, hipogonadismo y retraso mental. En el caso del síndrome de Angelman tenemos epilepsia, temblores, marcha atáxica, retraso mental y una expresión facial que aparenta sonrisa perpetua. Vamos a ver en qué caso sucede el síndrome de Angelman y el síndrome de Prader-Willi. Nuevamente, recordamos que tenemos dos cromosomas 15. Un cromosoma 15 viene de la madre, el otro cromosoma 15 viene del padre. ¿Qué es lo que pasa si hay una delesión en esta zona, pero en el cromosoma 15 que viene de la madre? En el cromosoma 15 que viene de la madre, siempre se expresa el gen V3A. Siempre se expresa. Repito, del cromosoma 15 de la madre. Por lo tanto, cuando está delesionado, el cuadro clínico es síndrome de Angelman. No importa que el cromosoma 15 del padre tenga este gen normal. No importa, porque este gen nunca se expresa del cromosoma 15 que viene de la madre. ¿Qué pasa si la delesión sucede en el cromosoma, en esta zona del cromosoma 15, pero en el cromosoma que viene del padre? El cuadro clínico va a ser síndrome de Prader-Willi, porque en el cromosoma 15 que viene del padre, los genes que dan lugar al síndrome de Prader-Willi, cuando no se expresan, están delesionados. Entonces, no importa que estos genes estén presentes en el cromosoma 15 de la madre, porque en el cromosoma 15 de la madre nunca se expresa, aunque sean normales. Por lo tanto, una delesión a este nivel en el cromosoma paterno va a dar lugar al síndrome de Prader-Willi. Tenemos algunas características particulares de la impronta genómica, tales como la disomía uniparental. En estos casos, ambos alelos de un determinado gen proceden solo del padre o solo de la madre. ¿Qué es lo que pasaría en una persona cuyos cromosomas 15 procedieran en ambos casos de la madre? O sea, no lo normal. Un cromosoma 15 de la madre y otro cromosoma 15 del padre. Disomía uniparental sería, en este caso, que los dos cromosomas 15 procedan de la madre. Si los dos cromosomas 15 proceden de la madre, entonces el cuadro clínico va a ser síndrome de Prader-Willi, evidentemente. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si los dos cromosomas 15 procedieran del padre? No uno del padre y otro de la madre, sino los dos cromosomas 15 procedieran del padre. A esto, repito, se llama disomía uniparental. Y el cuadro clínico, evidentemente, va a ser síndrome de Angelman. Tenemos también casos de impronta defectuosa. Por ejemplo, los genes que dan lugar al síndrome de Prader-Willi no se expresan en el cromosoma 15 que procede de la madre. Y sí se expresa el gen V3A. ¿En qué consiste, por lo tanto, una impronta defectuosa? Una impronta defectuosa significa que más bien los genes del síndrome de Prader-Willi se expresan a partir del cromosoma 15 materno y están silenciados está silenciado el gen V3A a nivel de este cromosoma 15 que procede de la madre. A esto se le denomina impronta defectuosa.
Mosaicismo gonadal. En este caso, un grupo de células gonadales de un individuo tiene un diferente genotipo en relación al resto. Son ya las 13:30, pero me faltan unos minutos de clase. Yo voy a terminar de grabar la clase, me faltan solamente unos minutos. En estos casos, la mutación ocurrió en un precursor de espermatozoide u ovocito, por lo que solamente una parte de espermatocitos secundarios u ovocitos secundarios portan la mutación. El mosaicismo gonadal puede dar lugar a que a una pareja en la cual ambos miembros de la pareja son normales, aparezca de pronto un hijo con una enfermedad que se sabe que se transmite mediante una herencia autosómica dominante. Ya sabemos que la mutación nueva es una explicación de eso. Pero cuando sucede una mutación nueva, no hay riesgo de que vuelva a aparecer otro hijo con la misma enfermedad. Pero en el caso del mosaicismo gonadal, pueden aparecer varios hijos con una enfermedad que se transmite